Y vamos a arrancar el día de hoy pues desmitificando por completo de qué va el tema de la despenalización del aborto, que no es lo mismo que la legalización. Es muy diferente a tener la legalización, que ya es que esté aprobado, no solo aprobado, sino como que haya en los servicios que se provean y que además esté como en la misma legislatura, dicho, puedes hacer. En la Ciudad de México, que fue el primer lugar del país donde hace ya varios años se despenalizó, pues se establecieron también pues las bases, los criterios para que puedan acceder a los servicios en los hospitales públicos. Una mujer, una chica decide, hoy no quiero tener este producto, este bebé, y quiero abortar, puede ir a su clínica, a cualquier clínica del IMSS, a cualquier clínica del ISSSTE, llegar con su médico general y decir, quiero practicarme un aborto, y están obligados a hacerlo. Es correcto. Que este es un tema de salud pública, es un tema de prevenir la incidencia y el aumento notable de muertes de jóvenes, inclusive muchachas, mujeres jóvenes, por abortos mal realizados, ¿no? Los abortos no han dejado de suceder, y es más, en este sexenio crecieron. El dato es en lo que va de sexenio, 3.460 en México, y por millones de habitantes Quintana Roo ocupa el 12º lugar. Bienvenidas y bienvenidos todos, estos son los otros datos. Yo soy Janet Saldo y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a desmitificar la despenalización del aborto. Te invito a que le des me gusta, a compartir y comentar, y si hay algún tema que te gustaría que abordáramos, déjalo ahí en tus comentarios. Vamos a iniciar con un reportaje y qué es este tema, de qué va, y nos vamos ya a la entrevista. Quintana Roo, un estado que avanza significativamente en la despenalización del aborto, la lucha por la legalización completa está en pleno auge. Los activistas, incansables en su búsqueda de justicia y derechos, claman por el respaldo total del sector salud para quienes eligen ejercer su derecho fundamental. Desde la histórica resolución de la Suprema Corte en septiembre de 2022, que despenalizó el aborto en todo el país, se marcó un hito. Ninguna mujer o persona gestante puede ser castigada por decidir sobre su propio cuerpo. Pero como bien señala Nadia Centeno, de Defensoras Digitales, despenalizar no es lo mismo que legalizar. La lucha persiste. Y la despenalización únicamente incluye esta parte de ya no te criminalizo, o sea, ya no te voy a meter a la cárcel, pero no te apoyo, no hago leyes. Entonces esa es la diferencia básicamente, ¿no? Que todavía necesitamos leyes, necesitamos toda esta cuestión del Congreso. Nadia Centeno destaca un hecho innegable. En otros lugares del país, el aborto seguro es una realidad en instituciones como el IMSS e ISSSTE. Sin embargo, en Quintana Roo, todavía falta que las mujeres tengan acceso a esos servicios en centros de salud, hospitales generales y clínicas especializadas con un enfoque de género. Es un derecho que no puede esperar. Pero todavía no hay servicios de salud, ni hay pues esta cuestión también información hacia las mujeres, ¿no? De que ya pueden acceder, no hay capacitación hacia los servidores y servidoras públicos. Entonces sí necesitamos. Las causales aún no están homologadas en el Estado. Eso es algo que debe cambiar. La decisión sobre la vida y el cuerpo de una mujer debe ser exclusivamente suya. La lucha continúa y la voz de Nadia Centeno y los activistas resuenan con fuerza. La legalización completa del aborto es un paso necesario hacia la justicia y la igualdad en Quintana Roo. En Quintana Roo todavía faltan causales, ¿no? Porque ahorita en realidad todavía no tenemos
¿qué? Borraron una. Borraron una exactamente, pero todavía falta pues poner más causales y sobre todo que sea un derecho libre, ¿no? Que no sea por únicamente por un abuso, ¿no? O por un riesgo a la salud, ¿no? Sino que, o porque cualquier motivo, ¿no? Sino que sea un motivo libre, decidido, porque la mujer puede decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre cuántos hijos o no tener. En Quintana Roo, el cambio hacia la plena igualdad de género sigue su curso. La lucha por la legalización completa del aborto es un grito de libertad, autonomía y justicia. Nadia Centeno y los defensores de los derechos reproductivos no se detienen. El futuro de las mujeres y personas gestantes en Quintana Roo está en juego y su voz se hace escuchar más fuerte que nunca. Bienvenidas y bienvenidos todos, absolutamente, los que están aquí en la mesa y los que nos están viendo de aquel lado. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Natalia Tabizón Otero. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de tener pues tanta audiencia y seguramente nos están viendo muchas personas. Ella es psicóloga, docente, activista de corazón, maestrante en igualdad de género y atención a la violencia de género. Es coordinadora estatal de DESER, Quintana Roo, miembro de DAS, Derechos, Autonomías y Sexualidades y representante de la misma ante el Frente de Defensoras Digitales de Quintana Roo. Entre sus logros colectivos se encuentra la promoción y aprobación de la Ley de Violencia Digital y amparos sobre la despenalización del aborto aquí en Quintana Roo. Docente desde hace 8 años, ha trabajado en el servicio público atendiendo temas de violencia de género, violencia digital, derechos sexuales y reproductivos y asuntos relacionados con la alerta de violencia de género en todas sus manifestaciones. Y vamos a arrancar el día de hoy, pues desmitificando por completo de qué va el tema de la despenalización del aborto, que no es lo mismo que la legalización. Justamente. Pueden parecer, ¿no? Muchas veces, de hecho, desde que la Suprema dictó, hemos visto muchos letreros de ya se legalizó y ya es legal. Entonces, es como muy delicado mencionar esto, ¿no? Con despenalización nos referimos, fue quitado del Código Penal Federal. Es decir, ya nadie puede ir, ni debe de ir a la cárcel a nivel nacional por este tipo de situaciones. Es muy diferente a tener la legalización, que ya es que esté aprobado, ¿no? No solo aprobado, sino como que haya en los servicios que se provean y que además esté como en la misma legislatura, dicho, puedes hacerlo. Una cosa es evitar la prohibición y otra cosa es facilitar. Pero, digo, voy a meter mi cuchara antes de que me des la palabra, pero ¿por qué? Tómala. Porque justamente sí le dan facilidades a las mujeres para tener acceso a los servicios de salud para la interrupción de los embarazos, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México, que fue el primer lugar del país donde hace ya varios años se despenalizó, pues se establecieron también pues las bases, los criterios para que puedan acceder a los servicios en los hospitales públicos. O sea, independientemente de la legalización, que no lo es, como bien lo planteas, pero sí tienen acceso a los servicios de salud para la interrupción del embarazo. Esto es correcto parcialmente porque pues estaba la NOM 46 y en la NOM 46 ya dictaba ciertas cosas por las cuales las mujeres podían acceder al aborto seguro. Sin embargo, pues como que existen diversas legislaciones y a veces falta como homologarlas, ¿no? Están la parte de servicios de salud, todos los reglamentos que están de servicios de salud, está, por ejemplo, ahí el lineamiento técnico de atención al aborto seguro, pero también hay estados como Oaxaca, en donde ya tiene mucho más tiempo que se despenalizó y todavía los servicios no se acceden. Entonces, a veces ya está la ley, pero los servicios no se brindan a una solicitud. Hay lugares, bueno, en Ciudad de México es central, ¿no? Ahí todo se centraliza y es como más rápido, muchas cosas, y ahí fue donde inició, fue el primer estado de la República en donde se despenalizó. Y ahí sí brindan los servicios, que es lo que ahora pues nos tocaría... La segunda parte, digámoslo así, ¿no? Porque cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó sobre el tema hace unas semanas, el mes pasado me parece,
también plantea de que hay que avanzar en garantizar los accesos a los servicios de salud a las mujeres en ese rubro. Según tengo entendido, tú me podrás desmentir, lo que hace falta para legalizar, digamos, es hacer, le llaman armonizar la sentencia de la Suprema Corte con el Código Penal de Quintana Roo y con la Constitución de Quintana Roo. Es decir, habría que hacer que la ley, que la sentencia dada por la Suprema Corte, digamos, armonice o se imponga o imponga el criterio tanto del Código Penal como de la Constitución. Pero ya se legisló en Quintana Roo, Ya. está legalizado. Desde el 26 octubre de del octubre del año 2022, pasado. exactamente, Pero se creo que- despenalizó el creo que aborto en todavía Quintana Roo. habría que checar eso. Lo que menciona es la palabra clave, ¿no? La Constitución. Para poder Sí. legalizar tiene que haber un cambio en la Constitución Sí. y en las cámaras de diputados y senadores tiene que haber como absoluta mayoría. Entonces es muy complicado porque ya tiene que ser como pues un acuerdo y una armonización total. Ahorita lo que nos toca en los estados, por ejemplo, en los cuales todavía no se ha despenalizado, sería homologar las leyes para que se despenalice. En Quintana Roo, en efecto, el año pasado, el 26 de octubre, se despenalizó. Sin embargo, esto nos da pautas porque además ahorita la Corte dijo algo bien importante. Antes, algunos hospitales decían, no tenemos el servicio, no sabemos cómo, no se puede. Entonces, ahorita los hospitales federales, que son ISSSTE y los hospitales de Pemex, tienen que otorgar los servicios. Independientemente de que tengan personales objetores o no, no puede haber hospitales a nivel federal objetores. De hecho, incluso, o sea, hay cosas que ya existían, pero pues, se tienen que volver a plantear y replantear. No, esto ya lo decía la NOM, no se pueden negar los servicios. Si llega una mujer, inclusive, que esté fuera del marco legal, pero llega que su vida está corriendo peligro, se le tiene que atender. Si no existe un persona objetora de conciencia en ese espacio, lo que se tiene que hacer es trasladar a un hospital en donde se le pueda brindar la atención, pero no se puede dejar a una mujer sin esa atención. Ahora estamos hablando de diferentes tipos de aborto. Y el tipo de aborto, según entiendo, es el aborto elegido, inducido. Totalmente. ¿No? ¿De acuerdo? A voluntad de la mujer, o sea, Claro. o de las personas Y de un aborto que es, digamos, posterior a los 12 meses de gestación, que podría ser a los 3 meses inclusive de gestación, ¿no? Sí, 12 semanas. Es antes de las 12 semanas. Perdón, 12 semanas y 3 meses, ¿no? Exactamente. Sí. Antes de las 12 semanas y justamente no es a elección. Ya existían, por ejemplo, en Quintana Roo, 4 causales, que una era porque hubiera una malformación, alguna situación de salud con el producto, otra porque hubiera una situación de salud con la mujer o persona gestante, otra era causa de violación, que esa es a nivel nacional, desde que existe la NOM, y la última era como se llamaba, se me olvidó el nombre, pero bueno, era como espontáneo, un aborto espontáneo no provocado, ¿no? Entonces, en todos esos casos ya estaba encuadrado. Ahora es a voluntad, yo porque quiero, ¿no? Y nadie puede criminalizar ni a quien aborte, ni a quien acompañe un aborto, ni a las personas prestadoras de servicios de salud. En mi experiencia, cuando nos hemos acercado a capacitar, a hablar con médicos, pues de repente existe este temor porque las leyes, justamente, una dice una cosa, otra les dice que medio los van a castigar, pero lo que rige es la norma y siempre pensando, sobre todo en víctimas de violación, que ahí no hay un límite de tiempo para poder interrumpir, o sea, porque a veces no se dan cuenta por ciertas mismas condiciones y de las diversidades, ¿no? De las personas que cursan un embarazo. Sin embargo, pues aquí sí es hasta las 12 semanas, aparte de la NOM 46 no tiene un límite de edad, si es por causal violación, y ahí pues hay otras cosas que se tienen que contemplar. Pero siempre cuando exista duda hay que contemplar, por ejemplo, la ley de víctimas, que siempre es priorizar lo que más le convenga, que es como el principio de buena fe, a esa persona, ¿no? De todo lo que existe, qué es lo que más le conviene para ayudarla a restaurarla a una fase antes de que ocurriera un tipo de violencia. Nat, ¿tenemos clínicas de aborto en Quintana Roo o no? Hay módulos, desconozco, hasta el mes pasado no se encontraban en función, módulos por parte de CESA, de los Servicios Estatales de Salud. Uno estaba en Playa del Carmen, uno estaba en Isla Mujeres. Tengo entendido que si uno se acerca puede pedir como que el servicio, sin embargo, no están lo suficientemente publicados, no, o sea, en los espacios donde se está empezando a hacer justamente. Estos módulos existían ya desde el año pasado. Entonces ahorita yo quiero pensar que se están como reactivando, se está haciendo un programa, ¿no?, de capacitación a servicio público, pero además
En julio está la presentación, está como en vías de inaugurarse una clínica para interrupciones de aborto. Es por parte de la sociedad civil. Todavía no, están como en fase, ¿no? Pero está como en vías de aperturarse una clínica en Cancún. Cuando se aprueba la despenalización de Quintana Roo, no, me parece que sí se establece la obligatoriedad de los hospitales del sector público para darle atención a las mujeres, ¿no? Claro. Sí se establece, sin embargo, muchos, justamente del personal de salud, una de dos, hacen uso de la objeción de conciencia o de, bueno, pero es que aquí como que justamente esta situación de huecos legales, las personas que pues no quieren, no están sensibilizadas, son lo que utilizan como argumento para negar el servicio. Sabemos que están obligadas, sin embargo, pues es un proceso de sensibilización en lo que se capacitan. ¿Tendría que haber una sensibilizan. legalización entonces para que dijeran, no, si ya es legal y tienes que hacerlo? Pero ya es legal. Ahorita ya, Sí, ya es legal. el ISSSTE y Pemex no pueden negar el servicio. Claro. O sea, tienen que darlo. Y y ya está como... Pero solo a sus No, afiliados. pero es que, o sea, el punto es Público, ese, ¿no? ¿no? Que está despenalizado, no es legalizado. Exactamente. Ya está despenalizado, tendría que legalizarse para que entonces ya no hubiera ese vacío jurídico Pero en el que la se práctica, excusaran. es decir, si hoy una mujer, una chica decide, hoy no quiero tener este producto, este bebé, y quiero abortar, puede ir a su clínica, a cualquier clínica del IMSS, a cualquier clínica del ISSSTE, llegar con su médico general y decir, quiero practicarme un aborto, y están obligados a hacerlo. Es correcto. Y además, esto que mencionabas es muy importante. Además de toda la parte legal, esta parte del estigma social, no es lo mismo decir, bueno, ya no te vamos a meter a la cárcel y pues no es un delito ya que lo hagas, pero no está autorizado, pero no está aprobado hasta que esté en los cambios constitucionales, que en esta parte del estigma social, de pues como el qué dirán, cómo lo ve la gente, cómo lo interpreta, ya no es lo mismo que esté en la Constitución y que esté como un servicio, como se pide, seguro, gratuito, y legal. Me salta un poquito el tema de que pueden acudir a los hospitales del gobierno federal, aunque no sean afiliados. Por ejemplo, en el IMSS, pues si yo voy a una consulta general, pues no me van a atender porque no soy afiliado. Entonces, una mujer que no está afiliada, ¿cómo llega y cómo solicita los servicios? Bueno, hay que recordar que ahorita también está en vías el cambio del IMSS Bienestar. Entonces, a la gente que no esté de alguna manera afiliada, pero esté en lo que ahora es toda la parte del bienestar, van a poder acceder a los servicios del IMSS. Entonces, a quien no tenga una seguridad social, ahorita que se está haciendo esta fusión, va a poder acceder al IMSS. Pero en el caso de los que no tienen alguna institución como el IMSS, el ISSSTE, CESA está obligado a hacerlo, ¿no? También. Y de hecho, hoy por hoy en CESA, o sea... CESA es el Hospital General, son los centros de salud que van a encontrar en sus colonias, esos pertenecen al Estado y ahí también, entonces, tienen el derecho, o ustedes tienen derecho a acceder al servicio. ¿Cómo tiene que proceder una mujer si le rechazan el servicio? Bueno, primero sería importante, como siempre, ¿no?, anotar los nombres de todas las personas del suceso de hecho, se puede meter una queja en derechos humanos y acercarse a colectivas o asociaciones que acompañan legalmente. Pienso en una que es GIRE, que acompaña pues de manera legal para poder interponer, o sea, como es algo tiempo dependiente, pues a lo mejor en el proceso se hace algún acompañamiento por fuera o se busca alguna clínica o la mujer tiene que viajar a Ciudad de México. Es como las cuestiones negativas, pero sí siempre se recomienda como levantar una queja o todo esto para poder monitorear, porque a veces los mismos en las solicitudes de información de repente es difícil monitorear cuántas ha habido, porque no están socializados, no hay los suficientes números. Sin embargo, en el área de acompañamientos, las mujeres que acompañan, pues siguen acompañando mucho y mujeres siguen autogestionándose, ¿no?, sus propios abortos, también pidiendo información a diversos sitios, viajando. Y existe el dato de que actualmente el aborto representa la tercera causa de muerte materna en México, o sea, es la número 3. Eso, la verdad, pues habla mucho, ¿no? Dice mucho. Ahora, hay un tema interesante con esta nueva sentencia. Parece que en esta nueva sentencia podrían acogerse a ella, inclusive gentes que están presas hoy por el motivo de aborto. Parece que gente que ya está en la cárcel podría acogerse a esta nueva sentencia para su liberación. Sí, totalmente. De hecho, se están haciendo revisiones de carpetas, o sea, hay pues partes estrategias, quienes son más enfocadas a temas de litigios y demás, que se están revisando carpetas de personas que estén presas por delito de aborto para poder
pues bueno, liberarlas, ¿no? Ejercer lo Terrible que estén por esa causa en la cárcel. Totalmente. Y lo de la causa de muerte me parece muy importante remarcar. Un aborto seguro no debe, digo, siempre existen riesgos en todo medicamento y en todo proceso médico, Claro. ¿no? Pero no debe de provocarle la muerte a una mujer. ¿Qué sucede? Todavía se ha detectado, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ya no, el grado no se debe de aplicar, porque no es seguro, se sigue aplicando en muchos casos. En el estado hay mujeres que por alguna situación les interrumpen y les aplican un legrado, y que eso sí conlleva muchas veces infecciones, perforación de útero y todo lo que se ve. De hecho, todas las imágenes que vemos de la gente que es antiaborto, pues son de legrados inseguros, porque la mayoría es como aspiración o es las pastillas, y es como pues una menstruación más fuerte, no va más allá el riesgo. Yo creo que este tema del aborto hay una clara confrontación entre las posturas conservadoras de un número importante de gentes que tienen mucho que ver con lo que les impone la religión, principalmente la religión católica, y lo que es un tema de salud. Hay una clara confrontación entre estas posturas, no sé, pues irracionales, porque no son racionales, son posturas, digamos, basadas en ideas religiosas, y el tema concreto de la salud pública, ¿no? Y no entiende que este es un tema de salud pública, es un tema de prevenir la incidencia y el aumento notable de muertes de jóvenes, inclusive, muchachas, mujeres jóvenes, por abortos mal realizados, ¿no? Sin embargo, a lo que señalas, Augusto, los abortos no han dejado de suceder. Y es más, en este sexenio crecieron. El dato es en lo que va de sexenio, 3.460 en México, y por millones de habitantes, Quintana Roo ocupa el 12º lugar. Es decir, yo creo que estas marchas de antiabortistas y religiosas no ha tenido grandes efectos en el crecimiento de los abortos. Pudieran ser más, probablemente, ¿no? Y sumando, hay un grupo, una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, las cuales hicieron una encuesta el año pasado, hablaron a domicilios, y entre las preguntas que hacían era como, ¿estás a favor del aborto? Y de hecho, la mayoría de la gente era católica y o cristiana, y el número era que mucha gente sí está a favor del aborto, ¿no? Incluso ellas, la verdad es que yo no podría manejarles la información de qué versículos, pero pues hay ciertas cosas sustentadas en que también, pues no es tan prohibido ni tan pecado como se dice. Incluso si yo tengo este tipo de creencias o las tuviera, este grupo de mujeres pues se ha encargado también desde los argumentos religiosos poder validar este derecho a la elección, ¿no? Es que son dos temas. Vamos a ir un corte, vamos a ir un corte, y cuando regresemos seguimos abordando esto. Y fíjense que acaban de tocar un tema muy interesante, porque al final es la ideología personal de cada individuo. Y pues si tú no estás de acuerdo, cuídate, toma tus previsiones para que no suceda que quedes a lo mejor en estado de gravidez, pero pues la puerta ya está abierta para quien sí decida que es una alternativa en caso de quedar embarazada. Vamos a un corte y vamos a regresar para seguir hablando de este tema que entonces, por lo que estamos escuchando, lo que nos platica hoy Natalia, si ya bien se despenalizó, todavía hay chamba que hacer. Ver que las instituciones abran sus puertas, den el servicio, que la sociedad abra su mente también para no hacer juicios, punto. Cada quien es responsable de hacer lo que guste, pero ir más allá, la legalización, para que sea un todo en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos con más. Regresamos a los otros datos el día de hoy, desmitificando la despenalización del aborto. Ya esto es una realidad en todo México y en Quintana Roo también ya se ha logrado. Aún hay temas que se tienen que trabajar. Y Natalia, nos estabas platicando de pues todos estos prejuicios sociales que aún siguen generando o siendo una barrera para pues, las personas que deciden, porque ya ni siquiera vale la pena analizar, es que es un aborto porque la violaron o no, los motivos, es una decisión, y quien lo decide se le tiene que respetar.
Las organizaciones que hoy están trabajando a favor de acompañar a las personas, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos casos tienen de mujeres que no han sido atendidas, que no les han dado el servicio en las instituciones? La verdad es que nosotros lo que hacemos es como canalizamos a las mujeres con acompañantes, ¿no? Para poder acceder a este servicio. Entonces, pues a todas se les atiende. Sí me tocó, por ejemplo, en algún momento el caso de una chica que cuando ella acudió a hacerse el ultrasonido, la obligaron a ver su ultrasonido y ella, pues desde el inicio, fue como una violencia muy, muy grave, ¿no? La obligaron a ver su ultrasonido, ella no quería, pues no quería llevar a finalizar ese embarazo y pues lo mencionó como algo muy, muy traumático. En cuanto a servicios de salud, de espacios, no, afortunadamente no ha tocado caso porque lo que hacemos es canalizarlas. Y me parece, antes de que nos fuéramos a corte, mencionaste algo bien importante. No, las personas que estamos como a favor del aborto no es que queramos de primera instancia abortar, de hecho, hasta el lema dice, ¿no? Educación sexual para poder para descubrir y para poder saber, ¿no? Y luego dice anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, no es, o sea, en sí el aborto es también la prevención, que exista suficiente educación, que cuando vaya un adolescente a pedir anticonceptivos se les brinden, y desde las colectivas, ya si llego a la fase de estar como pues en un embarazo no deseado, en una situación, habemos varias colectivas, está @DeDeserCurro, @DasCancún, principalmente de que acompañamos o canalizamos, pues pudiera mencionar estas dos, ¿no? También hay otras colectivas que pueden buscar, pero probablemente las vayan a redirigir. A nivel nacional está Mary Stopes, Fondo María, está Equidad de Género, que es de ser, pero tiene dos frentes. Y fíjate, hay también del otro lado agrupaciones o sociedades civiles que se publicitan, incluso tienen anuncios en los periódicos, en los medios, en algunos medios, donde pues invitan o convocan a las mujeres que tienen intenciones de abortar a que se acerquen con ellos para que les ofrezcan algún tipo de ayuda, y creo que, entre otras cosas, pues es para convencerlas de continuar con el embarazo, pero que lo den en adopción, ¿no? Sí, y es bastante violento porque en muchos de estos sitios, aparte la organización es una organización católica, justamente, que está haciendo presencia, incluso con algunas instituciones, ¿no? Si hay una mujer en situación de embarazo, se da una charla de yo te voy a ayudar, pero pues también es cruel porque ha habido casos de mujeres que pues, al final no quieren, si quieren, o sea, tener ya su bebé, ya llevan a cabo el embarazo, y pues se los quitan porque es parte del proceso, de un contrato previo. Entonces, no, tampoco es como la opción. También hay otra cosa que pasa en Quintana Roo que de repente hemos detectado. Hay anuncios como para aborto, y sí son clandestinos, o son sitios en donde te dan esta charla de no, es un pecado, no debes. Entonces, sí invito mucho buscar a las colectivas de confianza, ¿no? Acercarse siempre a colectivas feministas, porque aunque no sean especialistas en aborto, seguramente les van a poder dirigir hacia donde puedan orientar. Y reitero, ¿no? @DeDeserCurro y @DasCancún, al menos aquí en el estado. Y a nivel nacional, pues bueno, Fondo María y Mary Stopes. Yo tengo la opinión, yo creo que nadie en su sano juicio estamos en contra de la interrupción de la vida. Nadie. O sea, no creo que haya una persona que lo... Pero cuando está en riesgo también la propia madre, hay que decir algo. Anualmente hay aproximadamente, se estima 68,000 muertes de mujeres por abortos mal practicados, 68,000. Y las prácticas son un montón, son millones. Entonces, yo creo que aquí, si está en riesgo la vida, tanto de la mujer como del producto, por llamarle médicamente, o sea, términos médicos, la verdad, ahí sí las contemplaciones religiosas y de valores y todo eso se quedan ante un tema fundamentalmente de prevención de otra muerte, ¿no? Entonces, el tema no es un tema fácil de manejar, pero tampoco podemos basarlo en la idea de los curas, que por cierto no abortan, de que, ¿cómo se llama? De que se tiene que hacer lo que ellos digan, ¿no? Y no es así. Realmente la realidad es muy distinta. La realidad es esta que acabo de decir. Hay 68,000 muertes de mujeres anuales por abortos mal practicados.
Y la mayoría de las personas que tendrían que proveer esos servicios, o algo así, como bien lo dices, como los curas, pues no abortan, no tienen la capacidad. La mayoría de los tomadores de decisiones son hombres y así. Y más allá de eso, me parece importante que el tema no es como aborto, sí aborto, no, porque las mujeres pues, han abortado desde hace mucho, ya han utilizado diversos métodos, algunos más riesgosos que otros. Hablábamos del gancho famoso, que era un símbolo en algún momento, el proaborto, pero también, o las hierbas, o etcétera. Pero, pues más allá de eso, este tema de la prohibición es por la prohibición sobre los cuerpos, ¿no? Sobre decidir, sobre meterse en qué vamos a hacer con nuestro cuerpo. Y la prohibición viene desde antes, porque en realidad ya entrando en temas de prejuicios, pues en la iglesia hay muchos, y todavía, hasta, es más, ni siquiera el anticonceptivo. Dices, pero si no quieren, estamos con el tema, ya lo hemos platicado en algún momento, el tema de los matrimonios de personas de muy corta edad, de adultos con personas de muy corta edad y que ponen en riesgo la salud de las niñas, literal, pues son niñas. Claro. Entonces, desde allá, pues cómo hacer campañas, como bien dices, desde ese punto siguen frenando que la gente se cuide. Usa el condón, toma tu anticonceptivo, la pastilla del día siguiente. No quieren que se eduque ahora sobre sexualidad. Y terminamos con estas cifras tan alarmantes. Sí, Bueno, sí hay educación en sexualidad. De hecho, uno de los temas tabús en los libros de texto, ¿no? Por eso no quieren que se les dé. Mucha gente a la gente que dices, ¿no? A los de la derecha, a los religiosos, exactamente, ¿no? Pero yo creo que hay un principio ya por parte de este gobierno que me parece adecuado, donde se está instruyendo bien en este tema, ¿no? Y que yo creo que va a coadyuvar a las organizaciones, ¿no? A las asociaciones, a hacer un poco más fácil el trabajo. Totalmente, y me habías mencionado algo importante, no hay como que confundir, o sea, una cosa es una mujer hecha y derecha que decide, que no debemos de juzgar a nadie, pero una niña, o sea, o una persona menor de edad, o sea, una cosa es embarazo infantil y otra cosa es embarazo adolescente. Llevar a término un embarazo infantil en una niña menor de 13 años es mucho más riesgoso que interrumpirlo. Y pues qué efectos tiene, ¿no? Ese embarazo fue producto de una violación, sí o sí, porque no existe consentimiento a esa edad y la mayoría de los casos, conociendo los números de violencia, los abusos se dan mayormente en las casas y muchos de estos casos dentro de la familia. Los primeros 3 lugares era, si mal no recuerdo, el tío, el primo y el compadre, o sea, alguien hasta los papás, los padrastros, ¿no? Entonces, a veces es difícil. Y esto es importante mencionarlo porque en la NOM 46, si eres mayor de 12 años, te tienen que brindar el servicio aún que no vayan tus papás. ¿Por qué? Porque muchos abusos surgen dentro del núcleo. ¿Y cómo vas a denunciar? Por ejemplo, la NOM 46 surgió por eso, por casos que han salido mal, lamentablemente, y se han tenido que tomar medidas, ¿no? Como el embarazo es un proceso tiempo dependiente. Cuando existía la denuncia, pues en lo que ya funcionaba la denuncia, ya había nacido casi el producto. Entonces, es como muy importante considerar todo esto, que en las infancias, las niñas, adolescentes y cuerpos gestantes, ¿no? Menores, es mucho más seguro interrumpir y si están embarazadas es muy probablemente producto de una violación. Sí, en este caso hay que recordar un caso muy paradigmático en México. Seguramente los 5 nos recordaremos, tú no creo que tanto, en los... ¿Qué será? Habrá sido Vicente Fox era gobernador de Guanajuato, por ahí de finales de los 90s, que una niña de 14 años creo fue violada y se embarazó y hubo una presión social brutal y del Estado también para que no abortara y obligaron a la niña a tener a su bebé. Así es, y de la NOM 46 surgió un caso de Baja California, que pues, la niña se metió a su casa a abusarla, o sea, y quedó embarazada, entonces se dio cuenta después, metió su denuncia y entre X o Y llegó a término el embarazo y nunca tuvo Entonces, ¿qué pasa, no? Si eres abusada en la infancia y tienes un hijo y tú eres una niña cuidando a otro niño y es como muy complicado. Además, nada más mencionar esto, ahorita que está pues tan en boga, de hecho incluso en grupos de derecha, no hablar sobre la trata y el maltrato infantil, pues esto es maltrato. Obligar a una niña a maternar es tortura y la tortura la puede hacer por negar un servicio, o sea, tanto quien le nega el servicio como quien la abusó. Entonces, esto es muy importante porque, según los derechos internacionales humanos, es tortura. Entonces, ¿cómo vamos a llevar o hacer esto
Y fíjate cambiar que totalmente el estilo de vida, la infancia, la educación, la familia, etcétera. me viene a la mente cómo se vuelven vulnerables las niñas desde la casa, porque pues esa violencia se ejerce a veces desde el hogar, cuando no están a favor los papás, ni siquiera, como decías tú, no, a que reciban una educación sexual, o a que se cuiden, o imagínate, desde ahí no saben ni a quién acercarse, y las vuelven doblemente vulnerables y las revictimizan porque no saben ni siquiera, y con la culpa y todo lo que viven, porque ¿a qué van a hacer? Totalmente, y como decía al inicio, ¿no? El desconocimiento de repente de los derechos conlleva a violencias. Y a veces se les da la información a la gente, pero si llegan, por ejemplo, a pedir el servicio y se lo niegan, es como, por eso es que a veces no existe justamente fe o credibilidad en las autoridades. Entonces, ahorita lo que nos tocaría como sociedad y sociedad civil es exigir que sí se den los servicios en las instancias que se quedaron, que se armonicen las leyes que se deban de armonizar para que pues las personas prestadoras de servicios de salud se sientan más cómodas, más seguras, aunque la ley ya se los obliga, pues de alguna manera esta sensación de confusión que muchas externan, ¿no? Muchas personas prestadoras. La capacitación, es muy importante la capacitación. ¿No? Tú lo dijiste hace un momento, o sea, no basta solamente con abrir las puertas de los hospitales y de las clínicas, sino debe haber un proceso de capacitación para un tema tan delicado como es el manejar precisamente el aborto, ¿no? Y sensible. Claro. Más delicado sí, pero sensible. Creo que tiene que haber muchísima empatía. Yo no creo que ninguna mujer decida abortar solamente porque le da hueva tener un hijo. O sea, sí lo tengo que decir con esas palabras, ¿no? Sino hay muchas circunstancias que van más allá de las ganas o no de tener un hijo. Y también es respetable. Entonces, es importantísimo que quienes atiendan a las personas, a las mujeres que vayan a estos lugares a exigir su derecho del servicio, sean bien tratadas, tengan esa empatía, ¿no? Quien las vaya a recibir, no juzgar, porque muchas veces con una mirada, con el trato, juzgamos a la gente y les damos un maltrato. Entonces, súper importante que se capacite al personal de estos lugares para atender a las mujeres que lleguen en esta situación. Y mencionaste algo importante, no es una decisión fácil, no es como ir a comer enchiladas, ¿no? Las mujeres pasan por un proceso importante en lo que se toma esa decisión y cada quien tiene sus porqués, sea porque ya tengo muchos hijos, sea porque no tengo dinero, sea porque no quiero en este momento, no sea parte de mi proyecto de vida. Todas las decisiones y todos los motivos deben de ser válidos. Y hay mucho prejuicio, ¿no? Yo he tenido discusiones, mesas muy fuertes de discusión pues con la propia familia, ¿no? Con amigas que están en contra del aborto, con mi casa, mi mamá que es súper antiaborto y todo este rollo, y me dicen, es que promueven el aborto. No se promueve el aborto, el aborto debe ser un derecho, no es que vayamos por la vida gritando, mujeres aborten, ¿no? Sino simplemente tiene que existir esta opción para quien decida poderlo ejercer. Sí. Y en la mayor seguridad y en la mayor, porque decían, es que si se legaliza, una de las cosas uno de los argumentos que yo escuchaba y que verdaderamente se me hace estúpido, es que dicen, es que ahora que sea legal van a estar abortando a cada rato, ¿no? O sea, a cada rato van a seguir abortando, como ahora que existe la pastilla del día siguiente, tienen relaciones sexuales sin protección y al otro día se toman la pastilla y las mujeres se están intoxicando cada día más. Entonces, hay que educarse, diría un muy buen amigo difunto, Antonio Meckler, hay que leer, para que podamos opinar realmente con un conocimiento de causa. Hay que ver cuántas mujeres, porque hace unos años no existía este derecho, practicaron abortos de manera clandestina y pues no sobrevivieron a ellos o quedaron con secuelas de salud para el resto de su vida. Entonces, el hecho de que hoy tengamos en Quintana Roo la opción, las mujeres, de decidir sobre nuestro cuerpo, me parece un avance impresionante y sobre todo también en la cuestión de seguridad de salud. Yo conozco un caso, una pequeña de 14 años que queda embarazada, el hombre 10 años más grande que ella, y por ejemplo ella decía, yo sí quiero tenerlo. ¿Qué pasa cuando hablas de que es una decisión tan difícil? Estas agrupaciones de las que tú hablas también pueden ser ese lugar seguro
a donde lleguen las jovencitas y digan, sabes que esta es mi situación, incluso les pongan frente a su panorama otros temas como, oye, una persona tan grande contigo, a eso ya no está como muy sensato, ¿no? Porque en las familias no se puede hablar a veces. ¿Serían ustedes también una opción para que se acerquen con ustedes las jovencitas o tal vez nada más para aprender a cuidarse? Sí, totalmente. La verdad es que esto que mencionan, creo que ambas es como muy importante, ¿no? No es una decisión fácil y justamente es una opción el hablar de esto, el crear estos espacios, te da información para que tú la tengas y puedas tomar la decisión que quieras, ¿no? Habrá casos en los que se tengan que contemplar, incluso si es un abuso, pues tomar las medidas que dictan las mismas leyes, ¿no? Pero pues el acompañamiento siempre va a respetar la voluntad de la persona. En este caso, pues habría que, por ejemplo, ver si la familia está de acuerdo, ¿no? Porque finalmente se está irrumpiendo una ley, es alguien mayor de edad con alguien menor de edad. Entonces, es ahí un abuso infantil. Digo, aunque sea permitido, a esas edades no hay, con tanta diferencia de edad, pues no hay como un consenso, no es de que... Híjole, ahorita me hiciste sentir incómodo, porque yo ya le llevo 8 años a mi esposa, pero no la hagas de pollita, ¿no? O sea, No. Sí, yo creo que Eso no lo todo sabemos, Augusto. Bueno, yo Sí, yo creo que por arriba ya de los 20 años ya hay conciencia, 20, 22. Oye, Nat, la parte que tiene que ver con los médicos, sí es cierto que hemos avanzado mucho. No sé si recuerdan, quizás tú eres muy joven, pero nuestra generación era los espantacigüeñas, ¿no? Así les llamaban a los médicos abortistas. Y evidentemente, pues, se hizo una gran industria además, ¿no? De estos médicos que no cobraban barato, ¿no? Aquí todavía en Quintana Roo, pues, sigue habiendo este tipo de médicos, ¿no? Que garantizan algunas condiciones médicas, no las más adecuadas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los médicos que ya en las clínicas públicas, pues están efectuando este tipo de abortos y practican un aborto mal inducido, por ejemplo? Hay algunas, ¿tienen ustedes conocimiento? ¿Hay algunas quejas que se han levantado en contra de estos médicos por malas prácticas? En general, la principal observación y que se tiene que seguir en capacitación es que muchos médicos, privados o no, de repente no saben las dosis del medicamento, ¿no? Por ejemplo, o las metodologías de repente no son las más funcionales, como que no conocen exactamente la metodología, y otra es que, como decía, se siguen practicando legrados. Hasta ahorita no ha llegado como el caso de alguna situación que requiera como una queja más allá. Sin embargo, es algo en lo que desde la sociedad civil estamos insistiendo, ¿no? Que se capaciten en que es lo más seguro y que es lo más fácil, ¿no? El aborto con medicamentos. Que eso ya lo hacemos muchas de las colectivas, pero pues desde el servicio de salud. Y que si ya superó cierto tiempo, las condiciones no lo dan, que se capaciten en AMEU. De hecho, ahí se han venido realizando como ciclos de capacitación, se están trabajando en buscar convenios con la Secretaría de Salud Estatal para poder, desde otras colectivas, pienso, por ejemplo, en Mary Stopes o en IPAS, que puedan capacitar, que por ejemplo IPAS ha capacitado a otros espacios, ¿no? En donde se ha ya penalizado, que tienen centros para capacitar a los médicos, igual Mary Stopes. Entonces es como todo un proceso, casi una certificación más que tienen que tomar, y sí se invita a que lo hagan, ¿no? Tanto en el privado como en la práctica pública. Sobre todo en la pública no ha habido, o hasta ahorita no tengo presente algún caso como actual, ¿no? Pero pues la idea es que no llegue a suceder, por eso es que buscamos hablar y buscamos tratar de sensibilizar. No, la palabra una es capacitar y la otra es sensibilizar. Son diferentes. Y, bueno, ¿y qué falta entonces? En el caso de que ya está la despenalización, hablabas hace un momento de una asociación civil que pretende construir o tener o operar un hospital para personas, para mujeres que quieren abortar. ¿Qué falta? O sea, falta que haya esos lineamientos para que los hospitales públicos tengan ese servicio, ¿y qué más? Bueno, hay un documento a nivel federal, que ese ya existe, que es el lineamiento técnico, ¿no? Que es tal cual como un protocolo sobre cómo acceder al aborto. ¿Qué falta en Quintana Roo? Que se dé el acceso, que se difundan los servicios que ya existen, que ahora sí, el IMSS, el ISSSTE proporcionan y pongan clínicas, porque las que están ahora son de
los servicios estatales de salud y que pues el personal esté capacitado para poder brindar esto. Que además ahorita es un poco confuso porque como está haciendo el Servicio Estatal de Salud fusionando con IMSS, está todo medio... Están todavía definiendo, ¿no? Pero pues siempre cuando existen cambios, movimientos o lo que sea, en lo que se define hay personas que quedan esperando. Entonces, pues nada más sería que le den celeridad para poder implementar el mecanismo en que se van a brindar los servicios. Pues estamos llegando al final de esta emisión y vamos a empezar con las conclusiones. Me gusta mucho que abordemos este tema y habiendo tantos hombres en la mesa. Esto me gusta. En la misma proporción, hombres y mujeres, hablando de temas de vanguardia, padres de familia, y que pues va a contribuir a que se abran más mentes. Y empezamos hoy con Julio. Julio, las conclusiones. Bueno, y fíjate que me quedé pensando si es un tema de vanguardia, porque es más bien creo que venimos atrasados, ¿no? Porque por lo menos desde los 80s yo estoy escuchando esos temas de diferentes países que avanzan o retroceden. Estados Unidos creo que el año pasado retrocedió en ese sentido. Es un tema en el que polariza mucho a la sociedad, ¿no? Yo creo que así va a ser siempre, pero bueno, lo importante es que haya una legislación que contemple todas las opciones y que sobre todo que esa legislación se cumpla, porque si no vamos a caer. Hablaba ese ratito de la niña de Guanajuato, que teniendo la opción, que permitiéndole a ella la ley de poder abortar porque fue por violación, ya se contemplaba desde entonces este factor, pues no se le permitió, ¿no? Entonces, que quienes debieran operar la aplicación de la ley, quienes debieran operar la prestación de estos servicios, pues todavía hay muchas reticencias, ¿no? Entonces habrá que buscar algún mecanismo para que más allá de sus creencias personales, de sus criterios personales, pues tengan que aplicar la ley, ¿no? Claro. Augusto. Pues yo insisto en que el tema del aborto no es un tema de tipo religioso o de orden moral, es un tema básicamente de salud, de prevención de salud. Aquí hay un dato, y voy a insistir, los menos autorizados, es decir, la Iglesia Católica y las religiones no tienen ninguna autoridad moral para hablar de este asunto. Y voy a hablar de un tema muy delicado. Aquí a la vista tengo una nota, esto se sabe desde antes, ¿no? En mi pueblo, donde yo vivo, se hablaba de que se encontraban fetos en pasadizos de los conventos de monjas. Y aquí tengo una nota del País que dice, fíjense, de 2017, del 4 de marzo, hayan numerosos restos de bebés en una fosa de un convento de Irlanda, uno de los países más católicos del mundo. Y aquí viene la cifra, se habla de 796 cadáveres de niños en un convento de Irlanda. Entonces, por favor, no dejarse llevar por falsas creencias que pueden incluso dañar de manera severa la vida armónica normal de una mujer. César. Yo creo que ya hemos avanzado mucho, ¿no? Ciertamente de mi generación a la generación de Nat ha habido como un universo, ¿no? De avances. Me congratulo porque finalmente se le ha dado una demanda sentida a la mujer que era decidir sobre su cuerpo. Eso, y además que también el nacimiento de colectivas que están abonando precisamente a este trabajo con muchas jóvenes, ¿no? Eso me parece que es destacable y ciertamente queda algún pendiente que es la legalización. Hay que seguir ese camino en el Congreso porque es donde tienen que armonizar la ley y seguiré con interés lo que hacen las colectivas para ver cómo están empujando este proceso. Leslie. Es una felicitación a Nat, a todos los colectivos que justamente sin este trabajo, sin ellas, sin el trabajo de la sociedad civil, no veríamos los avances que vemos actualmente en nuestra legislatura. Así tiene que ser. Creo que hasta que no llega la sociedad civil a patearle la puerta al legislativo y a obligarlos a hacer su trabajo conforme a las demandas ciudadanas y a lo que está requiriendo la sociedad civil, no hacen el trabajo, porque también me tocó ver a muchos diputados que
votaban conforme a sus convicciones, ¿no? A que si el diputado o la diputada es o no católico pro o no aborto, y entonces esto mantuvo muchos años estancado el avance de la despenalización, que actualmente ya vamos a cumplir un año en Quintana Roo, y por otro lado también el desafío que tiene la autoridad federal, estatal, municipal, de poder brindar y tener estos espacios seguros para cualquier mujer que necesite recurrir del servicio, se le otorgue de manera digna, inmediata y sin juicio. Nat, Okay. ¿con qué terminamos hoy y qué mensaje le darías a todos los que nos están viendo? Bueno, por un lado, recordar que pues para todas las y los servidores públicos, las y los médicos, pues más allá de sus creencias personales, tienen una obligación con las leyes, y las leyes pueden fallarse por acción o por omisión. Entonces, también por estar omitiendo acciones, pueden estar pues haciendo algún delito por querer o pensar que están haciendo el bien, ¿no? Por otro lado, también agradecer, desde los años 60 es que se empezó en esta ola del feminismo, ¿no? La lucha por la despenalización, y ha habido pues muchas, o sea, seguramente más intentos, pero se ha logrado. Ha habido muchas mujeres antes, decías, el camino, no ha habido muchas mujeres antes, seguramente habrá muchas después. Llegamos hasta la despenalización, pero también vamos a recordar que aún nos falta la impartición de servicios, nos falta la armonización y la sensibilización de todo el personal médico. Entonces, pues nada, es todo un compilado. Y bueno, dejo nada más en la mesa 2 palabras: educación y respeto. Hay que educarnos y hay que respetar las decisiones individuales de cada ser humano. Estos fueron los otros datos, una producción de Producciones Veraz dirigida por el señor Víctor Vera en alianza con Click Noticia, Palco Quintanarroense y Ruptura 360. El día de hoy, Natalia Tavizón Ortero platicándonos sobre esta desmitificación de lo que significa la despenalización del aborto en México y aquí en Quintana Roo. Gracias a quienes están detrás de la pantalla: Isela Serrano, Bruno Tapia y Antonio Sabido, porque ellos hacen posible que tú nos puedas estar viendo. Y nos vemos en punto de las 6 de la tarde el próximo miércoles.